En este episodio vamos a hablar sobre vacunas, la importancia y lo que es fundamental para saber cuándo tenemos que vacunar a nuestros hijos. Hay que recordar que las vacunas salvan entre 2 a 3 millones de vidas cada año, según la Organización Mundial de la Salud. Esto se debe a la prevención de enfermedades como el sarampión, polio y difteria. Sin embargo, hay casi 20 millones de niños en el mundo que no reciben vacunas. Por lo tanto, ponen en riesgo su vida como la de la comunidad completa. Por eso es importante vacunar a los niños, ¿verdad? Hoy se estima que la reticencia ante las vacunas es uno de los principales riesgos de salud global, según la OMS, debido al impacto en la cobertura y la aparición de brotes de enfermedades que se pueden prevenir. Y tenemos a la más experta en vacunas aquí con nosotros. Katica, contanos, ¿por qué es importante esto de las vacunas? Hola chicas, bueno, hola a todos los que nos están oyendo. Esto es un tema que para mí es fascinante. Es importantísimo. Ese preámbulo, esa introducción que acabas de hacer, ¿verdad? Es muy poderosa. Las vacunas han sido herramientas que han existido desde hace muchísimos años y que han venido definitivamente a tener un impacto en la sociedad alrededor del mundo, porque recordemos que están hechas para prevenir enfermedades que son potencialmente mortales, ¿verdad? Y han contribuido a las mejoras en la salud pública de todos los países del planeta Tierra. Entonces, después del agua potable, es la segunda estrategia con más impacto a nivel de salud pública y necesitamos seguir trabajando en la concientización de su importancia y que la gente tenga información adecuada acerca de las vacunas para que sigan creyendo en ellas y sigan, estando seguros de lo que están haciendo mediante la inmunización de uno como adulto, pero sobre todo hoy, que es el enfoque de hoy, sobre todo en los niños. Katia, ¿y cuáles son esas vacunas esenciales para los niños y por qué? Bueno, recordemos que todos los países tienen un calendario de inmunización, que la idea es poder captar a los niños desde tempranas edades que tienen un sistema inmunológico que está en desarrollo, pero definitivamente porque hay muchas enfermedades infectocontagiosas que pueden matar a esos bebés. Entonces recordemos que hay vacunas que protegen contra gérmenes que causan meningitis, que causan diarreas con alto riesgo de deshidratación y muerte, enfermedades con alto impacto como la tosferina también, y la hepatitis B, el neumococo, Haemophilus influenza, que todas estos gérmenes pueden causar la muerte en los niños y por ende es muy importante vacunarlos desde pequeñitos porque es una forma como se impacta en disminuir la mortalidad infantil. Entonces, hay muchas vacunas, varían entre esquemas, entre país y país, pero en términos generales son muy similares, muchas se ponen al nivel de lo que es Costa Rica. Sabemos que el esquema nuestro que está el oficializado, ¿verdad? A nivel nacional, pues hay vacunas desde el nacimiento, luego a los 2 meses, a los 4, a los 6, luego al año y 3 meses y así a lo largo de la vida. Katia, ¿por qué es importante mantener ese calendario de vacunación al día? Y si es cierto que podemos poner otras vacunas fuera de las que tenemos calendarizadas o puestas en la caja, si son importantes. Pero a veces las mamás dicen, bueno, no lo llevé porque tenía mocos o me lo devuelven mucho, ¿verdad? Las enfermeras en los vacunatorios, tiene tos y los devuelven. Pero yo sí creo que es importante enfatizar eso, que por qué es importante tenerlo al día. Sí, excelentes preguntas, Adri. Bueno, respondiendo pregunta número 1, hay muchas vacunas que necesitan dosis de refuerzo. Eso quiere decir que con solo una dosis que se les ponga no se logra alcanzar el porcentaje de protección que estamos necesitando. Entonces, por decirlo así, cada refuerzo suma un porcentaje de protección, ¿verdad? Hablo en palabras sencillas para que podamos entender el concepto, y se necesitan a veces 2, 3, 4 dosis para tener una mayor protección. Pero hay algunas vacunas
que con el paso de los años esa protección va bajando y necesitamos meter como gasolina, por decir otra vez, una inyección o otra nueva vacuna para que esos niveles de protección vuelvan a subir. Entonces, así hay algunos ejemplos como la vacuna del tétano, por ejemplo, ¿verdad? Que hay una recomendación de que tenemos que ponernos un refuerzo cada 10 años, porque vemos, los estudios han demostrado cómo esas defensas van bajando en ese periodo de tiempo. La otra pregunta es la importancia de mantenerlos al día. Justo por eso, ¿verdad? Para evitar exponer a mi hijo o exponerme yo a ese riesgo de tener, por decir así, bajas defensas en mi sistema inmunológico de esa vacuna. Y nos vemos con la tarea, pues, de informar que hay situaciones que no contraindican las vacunas, ¿verdad? Tener moquitos, las mamás a veces llegan a los centros de vacunación y les dicen, no la vacunamos porque está con mocos, y a veces es un chico que es un rinítico crónico, ¿verdad? O es que está con tos, bueno, y puede ser que ese chico está con una tos posinfecciosa que lleva como 2 semanas y no está en un cuadro agudo, ¿verdad? Entonces, eso no son contraindicaciones absolutas para una vacuna. Pero es que, Katia, los devuelven. O sea, ¿cómo Sí. hace uno para reforzar eso a nivel de comunidad y sobre todo a nivel de los centros de vacunación? ¿Cuándo sí, cuándo no? Porque yo tengo muchos pacientes que les tocaba un refuerzo y llegan con tos, ni siquiera llegan con fiebre, llegan con una tos y los devuelven y no los vacunan. Sí, yo creo que eso es un problema que estamos viendo con mucha frecuencia, y para mí, con todo el respeto del mundo, lo que está denotando es un poco de desinformación, ¿verdad? O es una oportunidad de mejora para nosotros como trabajadores en la salud, de retroalimentar a los compañeros que están trabajando en estas zonas y poder explicarles que estas no son contraindicaciones para vacunas. Y lo más importante, perdón, es que se está perdiendo la oportunidad de vacunación. Y esto es un tema de lo cual se habla muchísimo, que no debemos perder la oportunidad de vacunación. La otra pregunta que me hacías es que hay algunas vacunas fuera del esquema nacional. Sí. Eso es importante. El esquema costarricense es un esquema muy completo, y esa es la verdad. Somos muy privilegiados en contar con el esquema que se le puede ofrecer a nuestros hijos. Sin embargo, es cierto que hay algunas vacunas fuera del esquema con el cual y que se puede complementar a nivel privado. Entonces, esto es un tema que se puede hablar con su pediatra. Si llevan control, ¿verdad? Por fuera, pues lo pueden hablar con su pediatra, e incluso hay vacunatorios en privados también, ¿verdad? Y enfermeras muy capacitadas, con mucho conocimiento en vacunas, que pueden ayudarles a completar esos esquemas con esas vacunas que no están dentro de la seguridad social. Antes de hacer la próxima pregunta, yo ahí sí voy a meter la cuchara. A veces sí, cuando están enfermitos, yo prefiero como postergarlo un poquito, porque hay mamás muy ansiosas y muchas veces tienen fiebre por la vacuna y se estresan porque piensan que es por ¿verdad? Porque si el virus progresó, si ya tienen una infección asociada. Entonces, si están con fiebre, sí es mejor como esperar un poquito, ¿verdad? No es solo síntomas ahí como tosecilla y mocos, no hay problema, pero no fiebre es una sí. Contraindicación absoluta la fiebre, y de hecho, pues en la literatura se recomienda, pero hay muchísimos profesionales en salud que prefieren no vacunar cuando definitivamente el paciente está con fiebre. Sin embargo, tal vez es importante siempre hacerle la salvedad a los papás, ok, no se le va a poner hoy, pero ocupo que venga la otra semana, exacto, ¿verdad? O venga cuando ya esté mejor. Porque yo también, contando un poco de lo que pasó, o lo que ha sido mi experiencia con la vacuna de influenza, es que muchos pacientes se quedaron sin la vacuna de influenza porque iban repetidas veces al vacunatorio, al centro de salud, ¿verdad? Cercano a su casa, y no los vacunaron porque iba con mocos, porque iba con tos, y el chico no iba con ningún cuadro agudo y se quedó sin vacuna, ¿verdad? Y entonces, y ya los papás desesperados buscando opciones a nivel privado, y tampoco hay, ¿verdad? Se agotaron, y a nivel de ¿verdad? De lo que es la seguridad social, que es lo que muchas personas tienen acceso, pues tampoco se les dio la oportunidad de administrarles la vacuna. Sí, individualizar muy bien el caso. Eso es muy importante. Katy, ¿cuáles serían ya con respecto a la pregunta, cuáles serían los efectos secundarios que pueden tener las vacunas y cómo podemos manejarlos en casa? Bueno, yo siempre les explico a los papás que todo tipo de medicamento puede tener un efecto secundario.
usted le puede dar una pastilla de acetaminofén a su hijo y usted no sabe y su hijo puede hacer reacción a esa pastilla de acetaminofén, ¿verdad? Entonces, las vacunas pueden dar efectos secundarios también. Y generalmente las vacunas lo que dan son efectos secundarios leves. La enorme mayoría de los pacientes pueden tener dolor, ¿verdad? Dolor en el lugar de inyección. Adicionalmente puede haber también enrojecimiento, dolor de la extremidad, si es la piernita, si es el brazo, ¿verdad? Pueden tener dolor por 1 o 2 días. Incluso puede dar fiebre, y aquí también quiero hacer la aclaración. Tal vez hace mucho tiempo era una práctica que se ha descontinuado porque no es lo correcto, que se les daba tratamiento antipirético, ¿verdad? Se les daba algo para la fiebre, como para que no les dieran para que no estuviera incómodo el bebé. Eso les encanta. A mí me tocó eso cuando Santi era pequeño. 2 días antes le dábamos Panadol y 1 día después. O sea, bueno, lo tengo aquí en mi mente. Eso es una práctica que no se recomienda, que no se usa, que está descontinuada. No es necesario darles absolutamente nada. Y las vacunas ahorita, pues, cuando ustedes ven, no todos los chicos están haciendo reacción, ¿verdad? Se han ido modificando algunas vacunas dentro del esquema con tecnologías más modernas y dan cada vez menos efectos secundarios. Excelente. Sí. Bueno, empezando por esa parte, ¿verdad? Porque sí, antes era esa la recomendación, 2, 3 días y te lo siguen preguntando. Pero realmente, Katia, desde la evidencia científica, ¿cuáles son realmente esos efectos o cuáles son esos que son mitos en relación a las vacunas? O sea, porque hay muchos papás que llegan a la consulta con el miedo, no le voy a poner tal porque puede convulsionar, o no le voy a poner X porque al otro le pasó no sé qué. O sea, ¿eso es real o no? Ay, bueno, yo tengo que comentar, y esto es un tema muy, muy serio, ¿verdad? Con el cual estamos viviendo ahora los que nos consideramos vacunólogos, es la reticencia vacunal. En este momento yo creo que estamos viviendo una época donde muchísimas personas no han encontrado lugares de información correcta acerca de las vacunas y promueven este efecto como de desinformación también. Y han venido a hacer impopulares a las vacunas por muchos temores. Se ha hablado mucho que algunas vacunas causan autismo, ¿verdad? Eso empezó hace mucho más de 10 años. Eso fue hace mucho tiempo, se relacionó a una de las vacunas con el autismo. Eso está absolutamente ya desmitificado, ¿verdad? Se sabe que eso no es cierto. El otro punto es que a las vacunas les meten tóxicos para envenenar a la gente, ¿verdad? Recordemos que las vacunas, cuando ya se comercializan, han pasado por distintas fases de investigación donde se ha comprobado, pues, desde la eficacia, desde la inmunogenicidad hasta la seguridad de las vacunas, ¿verdad? Y de hecho se hacen luego estudios de vida real del impacto que tienen estas vacunas en la población, pero sí seguimos todavía con la responsabilidad de informar y de estar desmitificando todas estas cosas, ¿verdad? Sí, todavía lo manejamos. Hay muchos papás que todavía, yo creo que a manera de chiste, ¿verdad? Pero yo me acuerdo cuando estábamos en pandemia que se comercializó la vacuna de COVID, que muchas personas no quisieron vacunarse porque les daba miedo que les saliera rabo, era lo que decían, ¿verdad? O que les iban a inocular un chip con, ¿verdad? Cosas de ese tipo que salieron en ese momento, y obviamente desde la evidencia científica pues no se ha visto que nada de eso se haya comprobado. Buenísimo, sí. Eso del autismo es súper importante, ¿verdad? Eso fue como en el 98, que más de 20 años. Sí, que uno de los doctores que publicó el estudio, después se vio que los estudios no eran reales, eran información mentira. Falsa. Y la gente quedó con esa idea, y al día de hoy todavía siguen teniendo miedo de algo que no es real. Y en el tema, cuando nosotros hablamos de información científica, tienen que tener mucho cuidado, porque sobre todo en vacunas hay mucha desinformación y hay muchos mitos, y sobre todo hay toda una campaña, ¿verdad?, los antivacunas en el mundo entero, no solo en Costa Rica, sino en el mundo entero, de que son dañinas y que nos pueden causar problemas. No, entonces, eso es, y hay un concepto muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, la gente a veces pregunta, ¿pero para qué me voy a poner yo la vacuna de influenza si igual me resfrío? ¿Verdad? Entonces,
Yo lo que les explico a los papás, ¿verdad? Es que muchas de las vacunas, hay unas que sí han venido, que han sido magníficas, como por ejemplo la viruela. Recordemos que la viruela es una de las enfermedades que es inmunoprevenible, que ya desapareció del globo, ¿verdad? Y ya no volvimos a ver más casos gracias a la vacunación, pero no hemos tenido la misma suerte con otras enfermedades, por ejemplo, como el sarampión. Por muchísimo tiempo, pues bajaron mucho los casos y justo por esta desinformación o esta impopularidad de las vacunas en algunos sitios del mundo, pues hay gente que se ha dejado de vacunar y eso hace que se creen o que se crean bolsones de susceptibles, se llaman eso, ¿verdad? Comunidades o personas que son susceptibles a estas infecciones y que sí se vuelven a infectar y van propagando ese efecto en la comunidad. Que eso también es un concepto de concientización individual. ¿Por qué? Porque, ok, yo digo, yo no me vacuno, bueno, y yo me hago cargo de mi cuerpo, pero si vos te enfermas, ¿verdad? Podés infectar a un montón de gente que está a tu alrededor, ¿verdad? Entonces, somos seres que convivimos en sociedad y podemos no solo impactar a nuestra familia cercana, sino a un montón de gente que está a nuestro alrededor. Con el asunto de la influenza, pues recordemos que muchas de estas vacunas están hechas para disminuir riesgos severos, digamos, de hospitalizaciones, de muerte, ¿verdad? De cosas ya muy serias en una persona que puede tener la enfermedad. Y a veces, por ejemplo, estas vacunas que se ponen en el esquema de los chicos pequeños, sobre todo la de neumococo, protege contra meningitis. Pues a nosotros nos ha tocado pues lidiar con pacientes que han quedado vivos después de una meningitis con una cantidad de secuelas neurológicas a largo plazo y lo que eso significa para una familia, ¿verdad? No solo para el niño, que es un niño enfermo con una enfermedad neurológica crónica, sino lo que eso impacta a la familia de ese niño y a la sociedad también. Claro, porque además lo seguimos viendo, o sea, estamos en el 2024 y seguimos viendo ese tipo de complicaciones. Y cuando uno trabaja a nivel hospitalario, uno dice, esto se pudo haber prevenido. Totalmente. O sea, ¿por qué no tiene esquema de vacunación completo? Y muchas veces uno percibe dentro de la población general como que no les dan esa importancia. Entonces yo sí creo en que el hablarlo, reforzarlo y tenerlo presente, las vacunas salvan vidas, y no solamente las vidas de los niños, sino también de los adultos alrededor de estos niños que están susceptibles, ¿verdad? Y también yo quiero meter ahí la cuchara, porque muchas veces lo que decía Katia, pero es que yo me puse la vacuna contra la influenza, igual me resfrié. Recuerden que hay otros virus que dan síntomas de gripe. Es importante. Rinovirus, metaneumovirus, el virus respiratorio sincitial. Y para esos de momento no hay vacunas. Estamos protegiendo contra la famosa quiebrahuesos o la influenza, ¿verdad? No contra la gripe común, el resfriado común, que a veces es el concepto que no se maneja bien a nivel de la comunidad, ¿verdad? Sí, y yo creo que para nosotros los trabajadores en salud y sobre todo nosotros los pediatras, que somos los vacunólogos por excelencia, claro, ¿verdad? Uh-huh. Necesitamos estar muy informados porque también la desinformación no solo es en personas que no son médicos. Uno puede entender que la gente no sepa de esto, pero necesitamos estar muy informados para poder compartir esta información, este conocimiento con trabajadores de salud, contra los mismos, ¿verdad?, colegas o compañeros, ¿verdad?, para que aprendan y podamos ir regando la voz, por decirlo de alguna forma, educando a todas las personas que están a nuestro alrededor, porque esa es nuestra responsabilidad. Katia, y ¿cuáles serían, ahora que hablaste de que no era una contraindicación absoluta, cuáles son las contraindicaciones absolutas para no vacunar a los niños? Que usted diga, no, definitivamente no se le pueden poner. Sí, aunque son muy raras, ¿verdad? Sí hay algunas reacciones que son severas. Número 1, la anafilaxia, ¿verdad? ¿Qué significa la anafilaxia? Es una reacción alérgica severa a alguno de los componentes que tenga la vacuna. Entonces, por ejemplo, la anafilaxia, digamos, hay niños que comen maní y pueden hacer una anafilaxia, ¿verdad? Entonces, eso es como una lotería. Yo no sé si esta vacuna que me van a poner a mí me va a hacer reacción. Entonces, definitivamente, si hay un paciente que hizo esta reacción tan severa, no se le puede poner. Uh-huh. La otra contraindicación sería si el paciente presentó una convulsión asociada a ese proceso o la administración de la vacuna. Uh-huh. Si el paciente convulsionó, pues es un poco contradictorio. A veces lo que se hace es
revisar o se vigila a ese paciente, si es necesario completar ese esquema, se puede hacer bajo observación médica, se puede hospitalizar el paciente y vigilar los efectos secundarios o si presenta algún efecto, pero generalmente ante convulsiones la recomendación era no vacunar más con esa molécula. Y también pues hay algunas contraindicaciones de vacunas de acuerdo al estado de salud, sobre todo de las personas que viven en inmunocompromiso, o sea, que tienen alguna enfermedad que debilite su sistema inmunológico, ya sea porque están recibiendo quimioterapia o porque son personas que conviven con VIH y su estado inmunológico está muy débil en ese momento, o personas trasplantadas también, que hay algunas vacunas que no pueden recibir en el momento donde su sistema inmunológico está más vulnerable. Bueno, muy bien. Bueno, Katia, para ir cerrando aquí con el tema vacunas, porque nos puede dar, ¿verdad?, para mucho más, ¿cómo podemos hacer para ayudar a los papás a sentirse cómodos con la vacunación y cuáles serían los mensajes así claves para que estos papás no dejen de vacunar a sus hijos? Número 1, que se informen de lugares correctos, ¿verdad? No todo lo que vemos en internet viene de fuentes que son sólidas o que son fuentes reales. Si tienen un pediatra de confianza o un médico en salud que sepa de vacunas, porque no todos los profesionales en salud tienen como al dedillo este tema, pues que se informen, que pregunten, y definitivamente en chicos que son más grandes, para mí es vital que lo hablen con sus hijos, ¿verdad? Porque los chicos les tienen, la gran mayoría, pavor a las agujas, a lo que es la vacuna, y muchas veces es porque no les adelantamos o no les hacemos un preámbulo a los chicos de lo que va a suceder. Entonces sí, definitivamente la comunicación es fundamental en este proceso para hacer esto más llevadero. Pero sí, importantísimo que esto, yo lo veo como un acto de conciencia individual y comunitaria, y necesitamos seguir trabajando en eso. Bueno, muchas gracias, Katia, por toda esta información. Espero les sirva de mucho para que vacunen a sus hijos y no dejemos de estar vacunados todos como comunidad. Y nos estamos viendo en el siguiente episodio de Pediatras, Mamás y un poco más. Chao.